Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, gracias en esta hora porque me permites llegar hasta el hogar de mis hermanos. Yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Visítalos, Señor, y dales de acuerdo a lo que ellos necesitan, porque tú conoces todas las áreas de la vida de ellos y la nuestra. Sabemos que tú eres el sustentador maravilloso, que antes de que te pidamos, oh Dios, tú conoces nuestras necesidades. Por eso vengo hoy delante de ti a pedirte que ayudes a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. A aquellos hermanos que están enfermos y están en hospitales. Señor, dale la sabiduría a los médicos para que a la hora de que los analicen y los vean, ellos puedan tener diagnósticos acertados para la enfermedad que tienen. Fortalécelos en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios que conoce cuál es el estado de enfermedad que tiene cada uno. Tú no ignoras esto, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre y nos has salvado en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso hoy pongo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, así como aquellos matrimonios, Señor, que están en problemas en este momento. Tú sabes cómo solucionar cada problema. Da a cada uno, Señor, de los cónyuges y aquellos matrimonios que están en problemas en esta hora. Te pido, por favor, que tú des la sabiduría, la templanza y el dominio propio para salir de las diferencias en las cuales se encuentran. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias porque eres santo, maravilloso y nos has hecho partícipes de tu santidad en Cristo. Gracias por ahora hacernos partícipes de la vida eterna que está en Cristo. Y tú has tenido misericordia de nosotros al haberte manifestado a nuestras vidas. Gracias porque nuestros hijos están bajo promesa, Señor. Y tú en el camino vas a ir haciendo la obra maravillosa que tú sabes hacer en cada vida. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Bueno, mis hermanos, aquí les saluda el hermano Rolando González, siempre con el privilegio que el Señor me da de poder llegar hasta sus hogares para hablar, hermano, de lo más preciado, lo más precioso que hay. Hablar de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Él ha hecho una obra maravillosa para todo aquel que se acerca con necesidad en su corazón de tener salvación y conocer al Dios que todo lo puede. Yo no me canso de decir esto, que en Cristo habita la plenitud de la deidad de Dios. Y si dice que habita la plenitud de la deidad de Dios en el Cristo que mora en nosotros, nosotros lo tenemos todo, aunque aparentemente muchas veces no tengamos nada.
Pero hay una cosa muy importante. A veces en nuestro criterio es posible que no tengamos lo que nosotros debemos de tener o necesitamos tener. Pero en Cristo estamos cumplidos. En Él no nos hace falta nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces entramos nosotros en alguna contradicción, en algún desaliento, porque las cosas no se dan como nosotros creemos y entendemos. Pues lo que pasa es que nuestra voluntad riñe con la voluntad de Dios. El Señor desea que nosotros entreguemos nuestra voluntad a Él. Por eso el salmista dice: dame, hijo mío, tu corazón. Es palabra de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso quiere decir que el Señor acepta una voluntad que se entrega, creyendo que Él es fiel, creyendo que Él va a cumplir su palabra. Porque muchas veces nosotros no le mezclamos fe a la palabra. Y eso de que no le mezclamos fe, a nosotros nos forma mucho problema. Porque Dios es fiel a toda su palabra escrita. Porque es el mismo Dios, la palabra. Y digo que es el mismo Dios porque dice que la palabra penetra hasta nuestros huesos, hasta discernir los pensamientos. Hace todo la palabra porque es el mismo Dios. Y cuando Él envía su palabra, la envía para el propósito para el cual Él la ha mandado, porque conoce nuestras vidas. Nadie hay que conozca nuestras vidas como Dios las conoce, como Dios la conoce. Y digo que no hay nadie, porque lo interno del corazón del hombre no lo conoce nadie. El hombre sí conoce los pensamientos de él internamente, pero de ahí los demás hombres no conocen lo profundo del corazón del hombre. Pero el Dios que tenemos sí conoce todo, todo, todo. La palabra que hemos conocido, que ha venido a nuestras vidas, se hace vida cuando nosotros le mezclamos fe. Si dice que para Él no hay nada oculto, todo lo escudriña, todo lo sabe. Quiere decir que Dios así es. Y debemos de regocijarnos en que el Dios que tenemos sabe todas las cosas de nuestro corazón. Y por eso el sacrificio de Cristo es tan grande y tan precioso. Porque nuestro corazón es perverso a pesar de que ya Cristo transformó nuestro espíritu. Pero nuestro corazón es perverso. Y el gran problema es que el corazón del hombre muchas veces es de continuo al mal, pero solo la administración del cambio de naturaleza que Cristo hizo en nosotros es el que nos mantiene en una obediencia y en el temor a Dios y en el temor de Dios. Nos tenemos que regocijar porque Dios es bueno, nos guarda. Y tan grande es el sacrificio de Cristo, que dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros andemos practicando pecado. Apartémonos del pecado, porque la naturaleza que un día puso Él en nosotros, al haber nacido de nuevo y al habernos dado el poder de su Espíritu Santo, es para que caminemos no por los caminos antiguos, por donde anduvimos cuando éramos pecadores, pero sí en la obediencia a la palabra, que permítanme, voy a poner algo aquí que es real, porque la obediencia a la palabra por el Espíritu
a nosotros nos va haciendo entrar y a conocer el reino de Dios, que en este momento es espiritual. Es espiritual. Porque en el futuro el reino de Dios va a ser instaurado de una manera física, pero hoy es espiritual. Y nosotros, los que hemos conocido a Cristo, que como vuelvo a decir, en Él habita la plenitud de Dios, y hemos sido llenos del Espíritu Santo, el gran trabajo maravilloso del Espíritu Santo es irnos introduciendo al reino de Dios. En ese reino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, podemos agradar a Cristo. Eso es lo que la palabra dice. Maravilloso Dios, que nos enseña estas cosas que están ocultas desde antes de los siglos, pero que ahora han sido revelados a aquellos que le amamos. Porque la misma palabra escribe, manifiesta, que cosas que ojo no vio ni oído oyó, son manifiestas a aquellos que le aman. Y nosotros le amamos y por eso vemos las maravillas de Dios. Y por eso entendemos la palabra preciosa de Dios, que tiene una inspiración maravillosa del Espíritu. Y por eso, naturalmente, la palabra no se puede entender, sino que el Espíritu Santo la revela a aquellos que conocen a Cristo y que aman a Dios. Maravilloso Dios, que hace cosas tan maravillosas como las que estamos hablando. Cristo, desde que se manifestó en la tierra, su ministerio fue de sanar enfermos, echar fuera demonios y bendecir al pueblo de Israel, que fue donde estuvo. Entonces, en ese ministerio el Señor glorificó al Padre, sometiéndose al plan que el Padre tenía, obedeciendo la palabra escrita desde tiempos inmemoriales. Por eso, gracias al Señor, que quedaron escritas cosas tan maravillosas que Él vivió con los apóstoles y los apóstoles vivieron con Él. Y los apóstoles, habiéndole visto, habiéndolo palpado con sus manos, dice Juan en su epístola, quedaron escritas para nuestra enseñanza, quedaron escritas para que nosotros nos podamos regocijar en eso. Y yo quiero tomar unos versos del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Estando el Señor ya glorificado, resucitado y glorificado, se apareció en la playa cuando Pedro y los otros discípulos fueron a pescar. Pienso yo que en un sentir de que las cosas se habían terminado para ellos, porque se fueron a pescar y no pescaban nada. Usted puede leer el principio del capítulo 21. No pescaban nada. A tal grado que a veces, tan preciosa la palabra, porque dice que dijeron vamos a pescar. Pedro dijo vamos a pescar y se plegaron los otros discípulos. Pero cuando pasaron toda la noche pescando y no pescaban absolutamente nada. Ya cuando iba amaneciendo, dice, el Señor se presentó en la playa y les habló y no entendieron, no reconocieron su voz. Muchas veces la turbación
que puede venir a nuestra vida por algunos acontecimientos que están sucediendo. Nosotros como que perdiéramos la voz, el oír la voz del Señor. Y eso no tiene que suceder. Porque cuando nuestra alma está turbada, completamente turbada, no oye la voz del Señor aunque Él esté hablando. Por eso es que el Señor nos dé la paz todo el tiempo en el cual nosotros podemos estar en algún problema, pero que la paz de Dios en Cristo no se vaya de nuestra alma, de nuestro corazón, porque entonces no oímos la voz. Y esto es lo que el Señor hizo, les habló desde la playa. Y el único que reconoció la voz de Jesús fue Juan. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque Juan reconoció la voz, porque él amaba al Señor de una manera diferente a como lo amaban los demás discípulos. Cuando uno ama, uno distingue la voz del que ama. En el caso de la esposa, uno distingue la voz de la esposa. Aun cuando pueda estar enojada, pues estar molesta, uno distingue la voz. Y Juan fue el que identificó la voz. Y entonces se principiaron a suceder los milagros hasta llegar ellos a la playa, hacer una pesca maravillosa y llegar a la playa con suficiente pesca. Admirados porque aún ni la red se rompió. Ahora, yo quiero ir a esto, al verso 15, en donde el Señor somete a Pedro a un examen, conociendo la calidad de discípulo que era Pedro. Porque Pedro era un hombre compulsivo, un hombre, si podemos decir, radical en lo que creía. Y eso nos enseña a nosotros algo muy importante, que en lo que respecta a la fe que nosotros tenemos en Cristo, no es negociable nada. Nada, por nada es negociable la fe en Cristo. Y eso lo tenemos nosotros que atesorar. Porque Pedro, con fallas fuertes, tal vez un poco más grandes que las de los otros discípulos, pero era un hombre radical en lo que respecta a guardar la fe. Y ahora precisamente en este tiempo nosotros estamos en etapa demasiado pesada y fuerte, porque el tiempo es final y nosotros tenemos que entender de que nuestra fe no es negociable. Pero el Señor, estando glorificado y reunido con los discípulos, somete a un examen a Pedro, un examen bien lindo, porque hay tremenda enseñanza del verso 15 del capítulo 21 en adelante, que dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Interesante la pregunta, porque Pedro, desde que conoció a Jesús, desde que reconoció que era el Mesías, Pedro se le pegó y estuvo con el Señor. Él no se le despegó, sino que cuando el Señor fue a la cruz, Él se despegó porque tenía cumplimiento a la Escritura. Porque el Padre proféticamente había hablado: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos los que estaban cerca de él se fueron cuando vieron que Jesús era crucificado en la cruz. Ahora, habiéndolo resucitado,
era otra sorpresa, ya se les había aparecido. Pero ahora, ya en la playa, Jesús le hace esta pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Porque Pedro tenía un liderazgo grande entre los discípulos. ¿Me amas más que estos, Pedro? Pedro, como siempre, seguro: sí, Señor, le dice. Tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Ahí le hablaba el Señor, haciéndole alusión a lo que iba, al ministerio que iba a tomar Pedro, cuando del aposento alto en adelante se adelanta al Señor. El Señor le dice: apacienta mis corderos. Ese es el verso 15. El verso 16 dice: vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele Pedro, perdón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Primero le dijo: mis corderos. Ahora en esta segunda pregunta, en esta misma pregunta, que es la segunda vez, dice: mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué sería que el Señor le estaba diciendo a Pedro, le quería dar luz sobre esto? ¿O le quería enseñar? Porque si quedó aquí escrito, es porque él entendió y aprendió. Y nosotros estamos aprendiendo de esas palabras que Jesús le dijo a Pedro. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Algunas veces se pueden sacar algunas conclusiones. Que el Señor quería oír la voz de Pedro diciendo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque habitando en Cristo la plenitud de Dios, Pedro podía estar haciendo una pregunta por el Espíritu: Pedro, ¿me amas? Por el mismo Jesús: Pedro, ¿me amas? Y la voz del Padre: Pedro, ¿me amas? Que podría uno decir que es la tercera vez. ¿Me amas? Dice el Señor. Tú sabes todas las cosas. Porque le dice: tú sabes todas las cosas. Que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Porque es la recomendación que Jesús le da a Pedro. Apacienta mis ovejas, Pedro. Porque cuando el Señor dice: mis ovejas, son ovejas de 2 pies. No tienen cachos, pero son ovejas de 2 pies. Y digo que son de 2 pies porque son hombres, se está refiriendo a hombres. Se está refiriendo a hombres, y esto es lo que, una de las partes importantes, porque le dice: tú sabes todas las cosas. En el verso 18, el Señor le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieres. Aquí hay una cosa maravillosa en esto que Jesús le dice a Pedro. Porque el Señor le está diciendo: cuando eras joven ibas a donde querías, o ahora que eres joven vas a donde quieres.
Pero cuando seas viejo, otro te llevará a donde tú no quieres. Y esa es la verdad. En la niñez espiritual uno va a donde quiere, porque la fuerza lo lleva, que oye esto, que oye el otro. Porque uno no conoce la ley del Espíritu de vida en Cristo. Porque la madurez en el Señor va enseñando propiamente cuál es la guianza del Espíritu para ir a hacer la obra. Aquí le dice, mas cuando ya fueres viejo, oiga, porque el viejo aprende, y ese aprendizaje es seguro. Y sus decisiones a veces no pueden ser no correctas, sino no recibidas, porque miran más adelante a causa de la experiencia que tienen. Además es un rendimiento, y sobre todas las cosas es un rendimiento al espíritu, porque esa es la madurez. La madurez es aquella en la cual el corazón está rendido al Dios que ha conocido, al Dios que se ha manifestado a su vida, a la vida nuestra en Cristo. Y nos vamos rindiendo y rindiendo, que nos va llevando a la madurez. Se puede decir la madurez es entrar a una etapa ya de años, o ser maduro y conocer la ley del Espíritu de vida, que es la que nos tiene que regir en el caminar todo el tiempo hasta que salgamos de la tierra. Porque el Espíritu anhela nuestro rendimiento para podernos llevar a ejecutar el plan del Padre, como está escrito, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y cuando es glorificado el nombre de Jesús, es glorificado el nombre del Padre. Entonces, cuando seas viejo se te van las fuerzas, ya tu voluntad está rendida. Así es el hombre cuando ya está grande. Ya no tiene las fuerzas del joven, ya se opone, el joven se opone y pelea y dispone. Pero ya cuando el hombre va entrando en los años, en la madurez, ahí precisamente es donde el hombre se rinde y muchas veces tiene que depender de los demás. Y nosotros en la madurez espiritual tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios, que también es Dios. Tenemos que rendirnos ahí para ser llevados a donde nosotros tal vez no queremos, pero que es el Espíritu el que cumple el propósito de Dios. Pero sabiendo nosotros que es Dios el que está cumpliendo su propósito, nos tiene que dar gozo y paz y bendición en nuestra vida. Y dice el verso 19, y esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Aquella muerte es un rendimiento a la perfecta voluntad de Dios. Y yo creo que tiene que ser una de las experiencias gloriosas. Qué bueno es que un joven tenga una voluntad rendida con el Señor, que aprenda madurez por el Espíritu para caminar en el plan que Dios preparó para él, para que el Espíritu lo guíe y Jesús sea glorificado en su vida. Pero esto solo se puede en una voluntad rendida en un joven, que lo va haciendo maduro, el conocimiento, la experiencia, la palabra de Dios, el mismo Dios lo va madurando. Y dice, y esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. O sea, nuestra voluntad tiene que rendirse al Señor en una plena voluntad de rendimiento,
para que el Espíritu en esa entrega nos haga obedecer la palabra del Señor. Porque la obediencia a la palabra por el Espíritu, dice el apóstol Pedro, es la que liberta. Y el Señor a nosotros nos ha llamado para entregar su palabra por el Espíritu, y que aquel que oye la palabra sea libre. Bienaventurado usted si el Señor le ha dado un ministerio de predicar, de aconsejar, de hacer la obra, pero la obra de poder. Porque Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios dice, porque yo cuando fui a vosotros no fui con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, por el Espíritu. Eso es lo que dice Pablo, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Acá para eso el Señor le habla a Pedro, para llegar a ser así. Dice el verso 20, para ir terminando, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Estaba hablando de Juan, aquel discípulo amado. No que a nosotros el Señor no los amaba, pero un discípulo que tenía una característica diferente, un principio grande y maravilloso, que aprendió a amar a Jesús desde el principio. Y eso lo caracterizó a él dentro de los discípulos. Ahora, Pedro hace esta pregunta, al cual Jesús amaba también. Le seguía el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Como quien dice, ¿qué? ¿Este qué? Cuando uno ve el espíritu de la letra, es como que Pedro le hubiera preguntado al Señor con cierta molestia, ¿y este qué? Pero el Señor le dice, dícele Jesús, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Que cada quien ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todo, y que le siga. Porque esa es la gloria que Dios tiene para nosotros. Que podamos seguir al Hijo de Dios por el Espíritu en el plan que el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en estas obras. Eso lo dice Isaías, que Dios preparó estas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué gloria, hermano y hermana, la que tenemos de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Regocijémonos en esta gran bendición que Dios nos da y que el Señor mismo nos dice, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Si usted trabaja en la obra, ame más al Señor que la misma obra, porque el amor a la obra es la consecuencia de amar al Señor con todo el corazón. Y esa es la obra que en el momento de la prueba no se va a quemar como hojarasca. Amén. Bueno, mis hermanos, han entrado algunas peticiones de oración en este momento, en estos días, y yo quiero dar lectura a estas peticiones de oración, ponerlas delante del Señor, sabiendo que Dios en su misericordia responde de acuerdo a sus riquezas en gloria, y esas respuestas maravillosas
Otras veces como que el Señor está callado, porque está realizando un plan en una vida, en una familia. Porque cuando el Señor toma una pieza de la familia, el padre, la madre, un hermano, una hermana, y trabaja con ella, es porque Dios está enseñando a toda la familia. Y yo quiero hacer una acotación en esto, una aclaración. No creamos que las cosas están mal cuando hay un tratamiento a nuestra vida, sino que Dios está perfeccionando su obra en el que está en ese momento en la prueba, así como en los de alrededor de la casa. Y por eso hago esta aclaración, porque si muchas veces las cosas no salen como uno piensa, como uno cree, tal vez uno siente que no alcanza a cubrir gastos y tiene uno que conseguir cómo pagar. No olvidemos que Dios es fiel. No olvidemos que el Dios que tenemos es real. Mezclémosle fe a la palabra que hemos oído, aquella palabra que hemos leído posiblemente por años. Mezclémosle fe y digámosle: Señor, esta es tu palabra. Yo la creo, Señor, y creo tu propósito sobre todas las cosas. Por eso voy a leer estas peticiones de oración. Hermana Yoli, Ana Yoli, nos pide orar por su papá, que le dio un derrame el año pasado. Tiene mucha secuela. Pide oración, y toda su familia también. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo poniendo al papá de hermana Yoli delante de ti. Tú sabes, Señor, qué estás tratando con este varón en su corazón. Las cosas no suceden por casualidad. Si decimos que tú eres el dueño de todo y que conoces todas las cosas, yo sé que tú, Señor, estás ministrando esta vida de este varón, del papá de hermana Ana Yoli. Yo te pido en el nombre de Jesús que por medio de este tratamiento en el papá hagas crecer la fe de los hijos, de toda la familia, para la gloria de tu nombre. Y tú, Señor, cubrirás todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Nos piden orar por César Ramírez, que Dios bendiga a su hermana, dice. Dios bendiga a su hermana. Permítame, hermano. César Ramírez, Dios la bendiga. Perdón. César Ramírez nos pide orar por su esposa Yadira Cano, que con quebrantos de salud. Señor, escucha la petición de hermano César. Pongo en tus manos, Señor, a hermana Yadira, que tiene quebrantos de salud, tú que la conoces. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú la auxilies en gran manera y que la fortalezcas para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermana Rosario también nos pide orar por su hijo Jorge. Que Dios le provea un trabajo. Dios, tú eres bueno y eres santo, y en el nombre de Jesús yo vengo pidiéndote que tú le proveas un trabajo al hijo de hermana Rosario. Provéele el trabajo, encamina, Señor, sus pasos a donde hay un lugar para él. Yo te lo estoy pidiendo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Tú eres misericordioso y eres bueno.
Guíalo, Señor, en el nombre de Jesús. Hermana Evelyn también nos pide orar por Rosita, su hijo Nicolás, en su nuevo trabajo. Señor, oye la petición de hermana Evelyn, fortalécela en el nombre de Jesús. Visita a hermana Rosita, porque su hijo Nicolás en su nuevo trabajo, dale la habilidad, oh Dios, dale la sabiduría para que él pueda desarrollarse en el trabajo que tú le has proveído, Padre. Yo te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Señor, también hermana María Laura nos pide orar por su salud y su vida espiritual. Ella está en Los Ángeles, California. Hermana María Laura, en el nombre de Jesús, yo la vengo poniendo delante de ti. Tú conoces qué es lo que está pasando con hermana María Laura. Visita, Señor, su cuerpo. Sana su alma. Fortalece su fe en el nombre de Jesús. Visítala en gran manera, Señor. Visita cada una de estas peticiones con la unción de tu Espíritu, que es la que liberta. Ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo. También nos piden orar por Isaías y otros, que el Señor fortalezca a su esposa. Está hospitalizada. Señor, ayuda. Escucha esta oración de hermano Isaías, que pide oración por su esposa que está hospitalizada. Tú sabes, oh Dios, cómo hacer esto. Nosotros nos quedamos cortos, oh Dios, pero tú sabes cómo hacerlo. Yo te lo pido en el amor de Jesucristo, que tú visites esta vida en el nombre de Jesús. Orar por las familias, orar por las familias que están en lugares donde hay deslaves, dice, por las lluvias. Dios las proteja y las guarde. Señor, tú conoces todas las cosas. Visita a estas familias, Señor, que están en lugares de peligro, que tienen sus niños, a veces tienen propiedades, Señor, en esos lugares. Yo te pido en el nombre de Jesús tu misericordia y tu amor, tu poder, tu gracia. Guarda, Señor, a estas familias que están en peligro. Tú sabes cómo hacerlo, porque tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Señor, por eso te doy gracias, porque eres bueno y tú nos oyes. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar delante de ti, hablando de lo más precioso para nosotros, que es tu palabra. Porque tú eres la palabra. Tú eres el todo del hombre. Gracias por habernos visitado, Señor, y darnos la provisión cada día para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.